Hola y bienvenidos a Mar de Conflictos, un podcast en el que exploraremos las tensiones y conflictos en el mar de China Meridional. En este podcast analizaremos las causas y consecuencias de estos conflictos y exploraremos las posibles soluciones. Yo soy Joyce Jurieles y estaré guiándolos a través de este viaje por el mar de China Meridional. Nuestros invitados para el día de hoy son Justin Campo, Elías Mercado y Omar Vega. Justin, ¿podrías explicarnos qué es el mar de China Meridional y por qué es tan importante? Claro que sí, compañera. Acá le comentaré, en sí, qué es el mar de China Meridional, que es una de las regiones más estratégicas y disputadas del mundo. Este está ubicado al sureste de China y al oeste de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei e Indonesia, y abarca aproximadamente 3.5 millones de kilómetros cuadrados. Su importancia radica en tres factores claves, esto hay que tenerlo presente, que son el comercio, los recursos naturales y la seguridad geopolítica. En primer lugar, es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Se estima que un tercio del comercio marítimo global pasa por estas aguas, con mercancías valoradas en más de 5 billones de dólares anuales. Esta conexión es fundamental para las economías de China, Japón, Corea del Sur y otros países de la región. En segundo lugar, el mar de China Meridional es rico en recursos naturales, pues se cree que bajo su lecho marino hay importantes reservas de petróleo y gas natural, lo que le conviene en un punto clave para la seguridad energética. Además, es una de las zonas de pesca más importantes del mundo, de la que dependen millones de personas para su alimentación y sustento económico. Y por último, la región tiene un gran valor estratégico y militar. China ha construido islas artificiales y bases militares en la zona, lo que ha generado tensiones con otros países, como Estados Unidos en respuesta patrulla la región para garantizar la llamada libertad de navegación, mientras que países como Filipinas, Vietnam y Malasia buscan defender sus derechos marítimos. Gracias, Justin, por tu intervención. Es importante destacar que el mar de China Meridional es una región estratégica para el comercio internacional y la seguridad energética. Omar, ¿podrías explicarnos cómo afecta esta la situación en la región? Sí, claro, compañera. El mar de China Meridional es una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, con aproximadamente un tercio del comercio marítimo global. Pasando por sus aguas, además, la región es rica en recursos naturales, incluyendo el petróleo y el gas, lo que lo convierte en uno de los puntos de disputa entre varias naciones. Uno de los impactos es en los impactos de la región, como la tensión geopolítica. China reclama casi la totalidad del mar a través de la línea de los 9 puntos, lo que genera conflictos con otros países como Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia. Ahí influye también lo que es Estados Unidos y otras potencias han aumentado su presencia militar para garantizar la libertad de navegación, por lo que eleva las tensiones. Otro impacto que tenemos es la seguridad energética. La región alberga importantes reservas de petróleo y gas natural. El acceso y control de estos recursos es la clave para la seguridad energética de los países involucrados. China ha construido islas artificiales y bases militares para consolidar su control sobre la región, afectando la exploración de recursos por parte de otras naciones. Otro impacto que tenemos es en el comercio global. Cualquier conflicto en la región podría interrumpir el comercio marítimo, afectando la economía global, especialmente a países que dependen del transporte de una mercancía por esa ruta. La militarización de la zona y los incidentes marítimos han llevado a una mayor incertidumbre para las empresas y el comercio internacional. Otro impacto que tenemos son los efectos en la estabilidad regional. Los países del sureste asiático han fortalecido sus alianzas militares y económicas con otras potencias extranjeras que son las de Estados Unidos, Japón y Austria, para contrarrestar la influencia de China. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, ha intentado mediar en las disputas, pero con resultados limitados debido a las diferencias entre sus miembros. En resumen, la situación del mar de China Meridional no solo afecta a la seguridad y estabilidad de la región, sino que también tiene un impacto global en el comercio y la geopolítica. Gracias, Omar, por tu intervención. Es interesante ver cómo las disputas territoriales y los intereses económicos están en el centro de los conflictos en la región. Elías, ¿podrías explicarnos cómo se relacionan estas disputas con la seguridad regional?
Bueno, primero que todo, buenas tardes, señorita. Claro que sí, le puedo explicar. Bueno, las disputas en el mar de China Meridional no solo son un conflicto territorial, sino que también afectan directamente la seguridad nacional de los países involucrados y la estabilidad global. Esta región es un punto estratégico clave donde se cruzan intereses económicos, militares y políticos, lo que la convierte en un escenario constante de tensión. En términos de seguridad nacional, estas disputas representan un riesgo para la soberanía de varios países. China ha expandido su presencia militar en la zona, construyendo islas artificiales, estableciendo bases militares y desplegando sistemas de defensa. Para países como Filipinas, Vietnam y Malasia, esto representa una amenaza a su integridad territorial y a sus derechos sobre los recursos marítimos. Además, la seguridad económica está en juego. El mar de China Meridional es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Si un país logra controlarlo completamente, podría restringir el acceso a otras naciones, afectando el comercio global. También está en riesgo la explotación de recursos naturales como el petróleo y la pesca, esenciales para las economías de la región. Bueno, también comentando por otro lado, la presencia militar de potencias como China y Estados Unidos en la zona aumentan la posibilidad de conflictos armados. Estados Unidos ha reforzado su apoyo a sus aliados en la región, realizando patrullaje y ejercicios militares, lo que ha llevado a enfrentamientos cercanos con barcos y aviones chinos. Un incidente mal manejado podría desencadenar una crisis mayor. Gracias, Elías, por tu intervención. Es importante considerar las diferentes perspectivas de los países de la región. Justin, ¿podrías explicarnos cómo ven los países como China, Estados Unidos y Filipinas la situación en la región? Claro que sí, compañera, pues como lo ven estos tres países es algo complejo, porque las tensiones en el mar de China Meridional son el reflejo de los intereses de diferentes potencias en una región clave para el comercio y la seguridad global. China, Estados Unidos y Filipinas tienen posturas muy distintas sobre este conflicto. Pues China reclama casi todo el mar de China Meridional basándose en su historia de la línea de los 9 puntos. A pesar del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje en 2016, que desestimó su reclamo, China ha seguido expandiendo su presencia, construyendo islas artificiales y bases militares. Esta argumenta que esta región ha sido suya desde tiempos antiguos y que su presencia garantiza estabilidad, pero otros países la acusan de expansionismo y de ignorar el derecho internacional. Por otro lado, Estados Unidos no tiene reclamos territoriales en la zona, pero intervienen con el argumento de defender la libertad de navegación. Envió barcos de guerra y aviones militares para patrullar el área y apoyar a sus aliados, como Filipinas y Japón. Para Estados Unidos, China está militarizando la región y amenazando el comercio global, por lo que busca contrarrestar su influencia en Asia-Pacífico. Sin embargo, algunos países ven esta intervención como una forma de aumentar la tensión y contener el ascenso de China. Finalmente, Filipinas es uno de los países más afectados por esta disputa. Reclama parte del mar, alegando que está dentro de su zona económica exclusiva, reconocida por la ONU. Sus pescadores han sido acosados por barcos chinos y su gobierno ha llegado a casos de tribunales internacionales. En respuesta, ha fortalecido su alianza con Estados Unidos y ha aumentado sus patrullajes en la zona. Sin embargo, también ha intentado negociar con China para evitar un conflicto directo, ya que depende de su relación comercial con el gigante asiático. En resumen, el mar de China Meridional sigue siendo un punto de fricción global. China busca el control total, Estados Unidos defiende la libre navegación y Filipinas protege su soberanía, pero intenta equilibrar su relación con ambas potencias. Esta situación genera una incertidumbre constante y plantea la pregunta: ¿se podrá evitar este escándalo del conflicto en el futuro? Ok, respondiendo a tu pregunta, te diría que es difícil decirlo con certeza, la verdad, pero sí hay esperanza. Si los países involucrados pueden sentarse a hablar, encontrar puntos en común y trabajar juntos para resolver sus diferencias, sí sería posible evitar una escalada del conflicto.
La cooperación, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas son como la clave para reducir la tensión y encontrar una salida pacífica. Es importante todo esto, claro. Ustedes sabían que el 16 de marzo de este 2025, precisamente hace 6 días, se intensificaron las tensiones en el mar de China Meridional debido a un nuevo enfrentamiento entre Filipinas y China. ¿Y qué sabían acerca de esto? Por supuesto, claro que sí. Según una información que he recopilado en estos días, el día 16 de marzo del 2025, la disputa en el mar meridional de China se intensifica luego de un nuevo incidente entre embarcaciones militares. Reportes indican que buques de guerra de China y Filipinas protagonizaron un enfrentamiento en aguas reclamadas por ambas naciones, elevando el riesgo de una escalada en la región. Mientras que Filipinas, con el respaldo de Estados Unidos, denuncia actos de intimidación. Analistas advierten que este conflicto podría afectar el comercio global y aumentar las tensiones diplomáticas entre las potencias involucradas. Organismos internacionales han hecho un llamado a la moderación y al diálogo para evitar que la situación se desemboque en un conflicto de mayor magnitud. La comunidad internacional observa con preocupación, reconociendo la fragilidad de la estabilidad en una región clave del comercio mundial. A medida que las tensiones aumentan, las naciones vecinas también se preparan para responder a cualquier cambio en la dinámica de seguridad regional. El clima de incertidumbre podría llevar a una carrera armamentista donde las naciones intensifican sus capacidades militares en respuesta a las provocaciones. Es interesante su punto de vista acerca de esta situación. Omar, ¿podrías decirnos qué desafíos enfrentan los países de la región para encontrar una solución pacífica a los conflictos en el mar de China Meridional? Sí, claro, compañera. Desde una perspectiva sociopolítica, el conflicto en el mar de China Meridional se puede entender como una lucha entre el nacionalismo, la geopolítica del poder y los intereses económicos, donde los actores involucrados buscan maximizar su influencia sin ceder soberanía. Uno de los puntos que hay que tener en cuenta es el nacionalismo y la construcción de identidades, en lo que abarca el país de China, que reclama territorios en el mar de China Meridional. Utiliza el discurso nacionalista para justificar sus derechos sobre estas aguas. China, por ejemplo, argumenta que históricamente ha tenido control sobre la región, lo que refuerza su identidad como una potencia restaurada tras siglos de investigación extranjera. Por otro lado, países como Vietnam, Filipinas pelean a la autodeterminación y la resistencia ante su expansionismo chino para consolidar su propia identidad nacional. Este nacionalismo dificulta la negociación, ya que los líderes políticos no pueden ceder sin ser vistos como débiles ante su población, lo que podría contarse apoyo popular. En este entra un conflicto que refleja la dinámica de las competencias geopolíticas entre potencias emergentes y establecidas. China, como potencia en ascenso, busca afirmar su hegemonía regional, mientras que Estados Unidos y sus aliados intentan mantener el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. China expande su influencia a través de infraestructura militar, diplomacia y económica, especialmente en países de la ASEAN. Estados Unidos y sus aliados contrarrestan la expansión china con pactos como AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, e iniciativas como la libertad de navegación. Esto convierte a la región en un escenario de competencia estratégica, donde los estados pequeños quedan atrapados en presión de elegir bandos. Otro aspecto a tener en cuenta son los intereses económicos y de desarrollo. El acceso de recursos naturales y rutas comerciales es clave para la economía de la región. La explotación de petróleo, gas y pesca en el mar de China Meridional es una fuente de ingresos y empleo para muchos países, lo que impide concesiones territoriales. China apuesta por su modelo de desarrollo extractivo y de control logístico en el comercio marítimo. Países como Filipinas y Vietnam dependen de la pesca y de acuerdos con empresas extranjeras para explorar hidrocarburos, lo que genera conflictos en las patrullas de China. El desarrollo económico está vinculado a la seguridad, ya que cualquier concesión territorial podría ser percibida como una pérdida de soberanía y recursos nacionales. En conclusión, el conflicto del mar de China Meridional no es solo una disputa territorial, sino un reflejo de la lucha entre nacionalismo, poder geopolítico, intereses económicos y debilidades institucionales. La solución pacífica requiere un cambio de estructura de incentivos a los actores, lo cual es difícil con un contexto donde ceder es visto como perder influencia.
En este sentido, las competencias entre China y Estados Unidos seguirán moldeando la región y afectando la estabilidad global. Gracias, Omar. Es muy interesante tu punto de vista. Sabes que es importante también considerar los desafíos que enfrentan los países de la región para encontrar una solución. Una última pregunta para Elías. ¿Qué papel juega la cooperación económica en la resolución de los conflictos en el mar de China Meridional? Bueno, señorita, respondiendo a su pregunta, la cooperación económica juega un papel clave en la resolución de los conflictos en el mar de China Meridional. Aunque las disputas territoriales generen tensiones, los países involucrados también tienen fuertes lazos comerciales que los obligan a buscar soluciones diplomáticas en lugar de enfrentamientos directos. En primer lugar, la interdependencia económica entre China y sus vecinos hace que el diálogo sea una necesidad. China es el mayor socio comercial de muchos países del sudeste asiático, incluidos Filipinas, Vietnam y Malasia. Un conflicto abierto afectaría el comercio, las inversiones y el crecimiento económico